Muy buenas noches. Con 30 votos a favor y 21 en contra, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El dictamen ya fue turnado a la mesa directiva para que se debata en el Pleno y pues todo indica que va a ser aprobado en los próximos días. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que de eliminarse los fideicomisos, los derechos laborales de los trabajadores se verán afectados. Para debatir este tema, otra vez, de la relación del Ejecutivo con el Legislativo y con el Judicial, saludo a Vanessa Romero. Vanessa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE. Javier, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, empecemos contigo, Vanessa. ¿Qué te parece esto de quitarles estos fideicomisos a los jueces? Al Poder Judicial Federal, ¿no? Sí, muy importante cómo se está enmarcando esta discusión. Sí. Creo que se ha enmarcado en 4 premisas, no quiero decir mentiras, 4 premisas falsas o equívocas. Primero, que la extinción de los fideicomisos o inclusive la reducción del presupuesto del Poder Judicial, que es lo que hemos venido platicando más tiempo, la ministra Norma Piña solicita un incremento de 4%, va a afectar el funcionamiento general del Poder Judicial de la Federación. Eso es lo primero que se afirma. Sí. Lo segundo es que esta reducción presupuestal va a implicar una afectación al acceso a la justicia de los más vulnerables. Estas son palabras, pues, parafraseo de Norma Piña. Tercero, y eso sale hoy en Reforma, es la primera respuesta de la Suprema Corte, el comunicado de prensa de la Suprema Corte ante la extinción de los fideicomisos, y es que va a afectar derechos adquiridos de empleados del Poder Judicial. Y el cuarto es que esto tiene como única finalidad asfixiar al Poder Judicial, que es un movimiento político más que un movimiento administrativo eficiente, ¿no? Entonces, aquí lo primero que quiero destacar es, a ver, año con año el Poder Judicial recibe, como cualquier otro poder, un porcentaje del presupuesto de ingresos de la Federación. A partir de ese dinero es que el Poder Judicial paga sus gastos, digamos, gastos fijos, rentas, salarios, beneficios adicionales, pensiones, todo lo que gasta el Poder Judicial sale de ahí. Entonces, lo que ha hecho año con año el Poder Judicial, y esto pues no lo dice el gobierno, esto no lo dice el presidente, esto lo ha evidenciado inclusive México Evalúa, lo que ha hecho el Poder Judicial es pedir más de lo que necesita. Te pongo un ejemplo. 2018, el Poder Judicial pidió 106,000 millones de pesos como presupuesto, no se lo autorizan, le autorizan 98,000 millones y solo se gasta 84,000 millones. La diferencia entre esos dos montos, lo que tendría que haber sucedido es que lo regresa como un subejercicio a la tesorería de la Federación. Eso no sucedió. En ese sentido, lo que evidencia México Evalúa es que en los últimos 10 años la Corte ha tenido subejercicios similares hasta por 60,000 millones de pesos. Son esos subejercicios que no regresa a la tesorería de donde la Corte ha estado fondeando los fideicomisos. Entonces, el argumento del dictamen para eliminar estos 13 de 14 fideicomisos es precisamente esto es dinero público que no tuvo que haberse quedado el Poder Judicial de la Federación, 1. 2, no lo han utilizado ni siquiera, pues no se puede decir que por eso se van a afectar derechos laborales de los empleados. La última cuenta pública señala que solo se ha utilizado 4.6, 4.8% de esos fideicomisos. No es cierto que vivan de ellos, vaya. Y 3, lo único finalidad de estos fideicomisos es que funcionan como una bolsa de ahorro para el Poder Judicial. Bolsa de ahorro que les está generando todo el tiempo intereses a partir, de nuevo, de dinero público que no regresaron. Muy bien. Entonces, eso es lo primero. Ahora, pues el timing, digamos, de esta decisión, Luis, pues no es gratuito de quitarle estos fideicomisos. Todo mundo sabemos, creo que podemos concluir, que esta es una venganza del presidente a través del legislativo, un castigo porque las decisiones que ha tomado la Suprema Corte, ¿o no? ¿O bueno, no todos sabemos eso? O sea, la burra no era arisca, ¿no? O sea, uno podría argumentar sobre la bondad o no bondad de un fideicomiso y el monto que está asignado y el rubro para que se va a utilizar ese dinero y discutir sobre ello, ¿no? Pero obviamente estamos en un contexto que no se puede obviar. Claro. O sea, este presidente ha tenido como su agenda principal la centralización del poder. Y no le gusta toda aquella cosa que no pueda controlar. Correcto. Entonces, todo lo que suene a autonomía, independencia, equilibrio de poderes, contrapesos,
lo han venido eliminando, ya sea a órganos autónomos o decisiones del Poder Judicial o mayorías en el Congreso. El plan C del presidente de la República es tener 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 de la Cámara de Diputados, para transformar el Poder Judicial en un Poder Judicial que dicte sentencias acordes a la visión que tiene el presidente. O sea, no lo digo yo, lo dice el presidente de la República. Claro. Entonces, si ese es el contexto, una decisión unilateral donde no hay una discusión con el Poder Judicial sobre si estos fideicomisos son o no una cosa conducente para un buen gobierno en materia del Poder Judicial, pues levanta sospechas. En México, si tú vas a un juzgado, te vas a dar cuenta del número de expedientes pendientes. Aquí hemos argumentado 1000 veces la injusticia que implica tener decenas de miles de personas en las cárceles sin sentencia. Pero esos son del foro común, ¿no, Luis? No sé si eso mismo ocurre en el Poder Federal. No, la verdad no tengo idea, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que sí. Ok. O sea, yo creo que hay en la Suprema Corte y en los tribunales colegiados y en los jueces federales, Sí. tienen una carga de trabajo de exceso de casos Sí. que no pueden tramitar. Sí. O sea, México, si quisiera tener un poder judicial sólido, tendría que gastar mucho más en el Poder Judicial. Estoy de acuerdo. Comparado con lo que gastan otros países del mundo, y no solamente países desarrollados. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿queremos tener un Poder Judicial independiente, sí o no? Y si tener fideicomisos ayuda en esa independencia, entonces hay una justificación que va mucho más allá de si van a utilizarlos para comprar lentes, ¿no? En segundo lugar, queremos tener un Poder Judicial que pueda realmente participar en la adjudicación de justicia, crear jurisprudencia, atender y asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos, sí o no, y que sean profesionistas que tengan una remuneración correspondiente a su responsabilidad y que tengan un aparato que funcione. Bueno, si la respuesta es positivo, necesitamos meterle más recursos al Poder Judicial. O sea, una de las patas más débiles que tiene México es la ausencia de Estado de Derecho. Y mientras no tengamos un Poder Judicial que funcione, no vamos a tener una economía y una sociedad incluyente. Estos 100,000 millones de pesos, más o menos, ¿no? El presupuesto son 100,000 millones, más o menos, de presupuesto corriente. Vamos a 77,000 millones. Es menos de un punto del PIB, ¿no? Bueno, la pregunta, o sea, si tú lo comparas contra cualquier país del mundo donde hay un sistema de justicia que funcione, estás muy por debajo. Entonces, en México tenemos una falta de jueces, una evidente incapacidad del Poder Judicial de procesar todos los casos que hay en el país. Y entonces necesitamos hacer una reflexión más bien adicional de cómo le damos más recursos al Poder Judicial, obviamente con rendición de cuentas, ¿no? Sí, no, claro. Pues no se trata de regalar el dinero por así. Y un comentario adicional. Cuando uno trabaja en el gobierno, generalmente tu oficial mayor te habla en noviembre y te dice, oye, necesitamos gastar todo el dinero que nos dieron, porque si no nos lo van a recortar. Y eso es lo que hacen las oficinas de gobierno. Sí. Gastas adicionales para que no vaya a ser que el año que entra les recorten menos. Aquí el Poder Judicial ha hecho ahorros. Y esos ahorros los han utilizado para tener un fondo contingente para contingencias futuras. Uno puede discutir si esas contingencias son... Es que es para pensiones y para beneficios personales de los funcionarios, con dinero público. Pero la pregunta es si esas pensiones o esas... ¿Tú estás en contra o a favor, por ejemplo, de que los empleados ayuden a los trabajadores con la compra de lentes para ver? No, pues claro que todos deberíamos estar en favor. Pero yo no estoy a favor, quizá yo que lo pague los jueces de su propio bolsillo. Pero si ese es el rubro que está en el fideicomiso, la pregunta es si esa es una adición en términos de las condiciones laborales de las personas que se lo merecen. Entonces, esa es la discusión que deberíamos tener. Sí, pero decir, oye, mejor se lo hubieran gastado en gasto corriente para que no sobrara presupuesto. No, y luego se lo gastan en canastas navideñas. Por eso, entonces coches de último momento. El hecho de que tengan ahorros para gastos contingentes futuros. No, bueno, pero no es legalmente en el ideario debería regresar a la tesorería de la Federación. La legalidad de esta iniciativa que está discutiendo el Congreso
tendrá que juzgar la Suprema Corte con un conflicto de interés muy claro. Sí, claro. Y a ver qué sucede. Pero creo que la legalidad de esto pues es discutible, ¿no? Perdón, Javier Aparicio, venga. Gracias. Bueno, yo empezaría primero por una parte normativa y luego nos metemos a la parte presupuestal. Y yo diría, lo primero, hay que tener claro que para tener una democracia constitucional consolidada, sí requieres un respeto absoluto a la separación de poderes y a la autonomía del Poder Judicial. Esto primera parte. Y una de las formas típicas de regresión democrática que hemos observado en los últimos 15 años en el mundo es el Ejecutivo vulnerando al Poder Judicial. En Israel, en Venezuela y en Centroamérica y en México. Y esto también aplica para órganos autónomos. Entonces, nada más decir, esto no es nada más un asunto del dinero. Es un tema de vulnerar la independencia y autonomía del Poder Judicial. Se mencionó el timing. Estamos en el último año del gobierno y ahora resulta que son escandalosos los fideicomisos del Poder Judicial. Hace 3 años ya hubo una purga de fideicomisos. En el CIDE, un centro público CONACYT, estamos padeciendo eso desde hace 3 años, que no nos pagan completo. Hace 3 años el gobierno dijo, es que los fideicomisos equivalen a estafas maestras y a corrupción, y se dijo en las mañaneras, voy a demostrar cómo se utilizaba mal los recursos. Nunca se demostró, simplemente fue una transferencia de recursos, digamos, desaparecieron fideicomisos, se transfirieron recursos a la tesorería, y hoy a la fecha ni quedó demostrada la corruptela que ocurría con aquellos fideicomisos, pero tampoco sabemos a qué se fue ese dinero, ¿eh? Porque algo que hay que señalar... Cayó la bolsa del gobierno, ¿no? Bueno, pues, y ahí sí, se lo gastaron en pensiones, deuda... Puede ser, pero todo, como ¿no? este gobierno tiene mayorías legislativas, este es un gobierno que no le gusta la transparencia y no le gusta rendir cuentas. Los ajustes que hace Hacienda con el presupuesto año con año no los justifican ante nadie. Y por ley tendrían que explicarlo al Congreso. Correcto. Ahora, vayamos ya a lo que está aquí. Estos fideicomisos, el tribunal hace el Poder Judicial hace 2 argumentos. Dice, uno, estos fideicomisos protegen obligaciones, derechos laborales, prestaciones, obligaciones. Eso ya está. Aunque al presidente no le guste, si el Poder Judicial ya tiene prestaciones, jubilaciones, pagos adicionales a jubilaciones, seguros médicos y demás, no se los puedes quitar a los trabajadores nada más porque al presidente no le gusta. Lo que puedes ajustar es de aquí en adelante. Si de aquí en adelante quieren que los jueces ganen menos, los nuevos jueces, lo pueden hacer. Los nuevos, Los nuevos. Solo que esa no es la propuesta. Sí. Bueno, ahora están otros. Sí, es cierto, eso no es la propuesta. Eso no es la propuesta. Otros de los fideicomisos sí afectan la operatividad del Poder Judicial, ya se dijo. Hay fideicomisos que tienen que ver con ampliar la infraestructura del Poder Judicial, con atender exigencias, necesidades de la reforma laboral, de la reforma penal y demás. Esto que lo vemos en las ciudades del país, las ciudades judiciales, los juzgados. A este país le hacen falta más jueces, más juzgados, mayor infraestructura para ofrecer justicia pronta y expedita. Ahora, está el tema de la transparencia. Resulta que si uno quiere saber, o sea, para los legisladores de Morena nos están enseñando la cloaca. No, la información, los saldos de estos fideicomisos los acabo de descargar de internet, están en la página de transparencia de la Judicatura y del Poder Judicial. Los saldos. Y cada 3 meses se presentan informes. Entonces yo lo que diría es, si tenemos dudas sobre el costo-beneficio y el uso de los recursos de los fideicomisos, que se haga una auditoría, que el Poder Judicial nos explique. Porque sí hay un problema de ante quién rinden cuentas los órganos autónomos. Eso sí lo reconozco. Bueno, que se haga la auditoría, que se evalúe y vea. Pero el punto de vista del gobierno es, tengo dudas, me vas a dar todo. No, pero es más que eso, y yo sigo poniéndolo esto sobre la mesa. A ver, no nos hagamos burlas. Neta, esto es un castigo político. A ver, sí, Digo, puedo reconocer. O sea, no es que de verdad porque a ver, cuando estaba a Saldívar no lo molestaron con no lo molestaron con eso. A ver, ahora sí, pues sí, es un tema político. Sí, no voy a negar Vanessa, el momento sí. político que hace porque sería ingenuo de mi parte. Pues sí. Eso no nos debería
cegar ante las razones de fondo que sí hacen que este movimiento sea justificable en términos presupuestales, en términos de No rendición estoy de de cuenta. acuerdo contigo, te voy a decir por qué, Vanessa. Tú te portas bien, no te toco tus fideicomisos. Tú te portas mal, te toco tus fideicomisos. Pues ese es el mensaje que están mandando, Vanessa. A ver, ¿O no? y reconociendo que hay un mensaje político detrás, como detrás de todo movimiento político, a ver, lo que hemos dicho ya otras veces en esta mesa es, a nosotros nos gusta mucho cuando el Poder Judicial se mete contra el Poder Legislativo o contra el Ejecutivo y le echa atrás cualquiera de sus actos. Sí. No nos gusta cuando es al revés, cuando el Legislativo, que tiene facultades de revisión presupuestales, Ese es un buen punto. voltea y juzga al Poder Judicial. Nos escandaliza que no le den derecho de audiencia, que no se revise fideicomiso a fideicomiso. Pues es que si uno ve el dictamen de esta ley ya se revisó, y no solamente los diputados de Morena, sino se analizaron los comentarios de la Auditoría Superior de la Federación. Yo creo que también esta discusión abre la puerta a una falsa dicotomía, que es que no queremos un poder judicial más rico, que no queremos que se imparta más justicia. Pues ¿quién va a contestar que no? Todos lo queremos. El problema es, a ver, comparándonos con otros países, con Alemania, con Argentina, con Canadá, con Estados Unidos, con Brasil, somos el país que menos invierte en justicia, pero somos el que más invierte en justicia federal, cuando sabemos que ahí no se entrega la justicia a la población más vulnerable, a la mayoría. Es el Poder Judicial local el menos fondeado y el del que no estamos hablando, el que pues a través de fiscalías locales, defensorías públicas locales, comisiones locales de derechos humanos, los que pueden hacer verdaderamente un cambio, no los anteojos del Poder Judicial federal. Yo creo que seguimos enfrascados en un falso debate. A ver, lo que estaba interesante esto que dice Vanessa, en el sentido de que, a ver, el judicial está, ¿no?, operando la división de poderes y revisando los actos constitucionales del legislativo y el ejecutivo. Pues ahora el legislativo está utilizando su poder, que es el poder del dinero, y utilizando la división de poderes también se está enfrentando al judicial. Interesante, ¿no? Sí, yo creo que no debes tener tú un poder judicial que sea completamente, que no tenga rendición de cuentas. Bueno, claro que no. Claro. Nadie está proponiendo eso, ¿no? Pero el problema es que hay una agenda de debilitamiento de la división de poderes, encabezada por el presidente de la República. O sea, esto no lo estamos inventando. El presidente lo dijo ayer él. Sí, sí. Yo soy víctima del poder judicial. Ese fue el principal argumento para defender la extinción de fideicomisos. Pues ese no es un argumento. Pero todos los ejecutivos se quejan de eso. Bueno, y tú lo decías muy bien. El que más se parece al presidente López Obrador es Felipe Calderón. También, claro. Que decía, oye, los jueces están soltando estos porque, sin fijarse que muchas veces eran problemas de los ministerios públicos, ¿no? que dan expedientes negativos. Entonces, efectivamente, requieres tú una exigencia al Poder Judicial, y se puede tener una discusión civilizada sobre los montos de un fideicomiso y sobre si es apropiado que ese fideicomiso sea de ese tamaño o no lo sea. Eso se puede tener. Pero aquí tienes una conjunción de dos factores. Uno, es clarísimo que el Ejecutivo Federal, porque esto no vino del Legislativo. No, eso es una orden del presidente, no, claro. El presidente. No, si seamos claros. O sea, no es que el Ejecutivo... O sea, es el Ejecutivo y con su mayoría en el Legislativo. No estamos viendo la independencia del Legislativo haciendo el equilibrio de poderes. Aquí es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene dos prioridades. O sea, uno tiene un hoyo fiscal de este tamaño, que ellos crearon con la propuesta económica que propusieron para 2024, de un incremento muy importante en el gasto y un incremento mucho más modesto en los ingresos, que les genera un déficit del 5.4% del PIB, que va a generar problemas posteriores a la economía mexicana. Y están buscando dinero debajo de las piedras. Ya no queda mucho. Y bueno, ya sé que o sea, ya hay pocos fideicomisos que quedan. Este es uno. Pero entonces aquí, si el Poder Judicial ha estado teniendo ahorros, y esos ahorros, en lugar de gastárselos en cosas, los tiene para contingencias futuras, yo no calificaría eso como una mala práctica, ¿no? Además, yo aquí quiero contribuir diciendo que no está nada mal que haya fideicomisos para fondear las pensiones. No. Pero no se están fondeando de ahí, se están fondeando de presupuesto de egresos.
No lo han tocado. No lo han tocado. 4.6 en la última cuenta pública. Pero en algún momento van a tener que tocarlo. O sea, son fondos contingentes. Tú puedes discutir la naturaleza de cada uno de ellos de una manera civilizada. Sí. Bueno, y la legalidad, pero por supuesto. Y en eso es muy importante el papel de la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo. Ahí es donde debería empezar la discusión, y también del propio Legislativo, y también, obviamente, del propio Poder Judicial, que tiene derecho de audiencia para defenderse, ¿no? Pero la conjunción de las dos cosas, uno, el asunto presupuestario, donde el gobierno necesita encontrar dinero debajo de las piedras y lo va a buscar por todos lados, incluido en lugares donde no debe buscar, quizá y después tienes el otro tema de que tenemos un presidente al que no le gusta perder y no le gusta cuando hay sentencias en contra de lo que él considera sus prioridades. Y está castigando. Y entonces está reaccionando a eso, porque cuando la Suprema Corte da sentencias a favor de lo que él piensa, todo eso es algarabía, y qué bueno que la Suprema Corte es muy profesional, y cuando lo hace en contra, generalmente porque no hicieron bien su tarea, o tenemos un ejecutivo donde la Consejería Jurídica de Presidencia permite la presentación de leyes que son claramente contrarias a la Constitución, y después se ven sorprendidos de que la Suprema Corte diga que son claras a la Constitución, cuando lo que debían haber hecho el primer día es proponer una reforma constitucional. Javier Aparicio. Un argumento de pragmatismo. Esta analogía, esta equivalencia entre fideicomiso y estafas maestras... no, eso es político. Los fideicomisos son los fideicomisos públicos son un instrumento que flexibiliza el uso de recursos en el sector público. El ejército también tiene fideicomisos de estos, de jubilaciones y de gastos de seguros médicos. Sí. Bueno, y a ellos no los toca. El Tren Maya se está construyendo con un fideicomiso. No pusieron a Fonatura financiar el Tren Maya. La F de Fonatura es ahí está. Fideicomiso. Ok, entonces son un instrumento útil, uno. Ahora, eso no quiere decir que no sea transparente y que no rindan cuentas. ¿Y que cómo le se auditen, fondean, sobre que le auditen todo? lo que quieran. Ahora, yo tengo mis dudas sobre esto que dices, que los subejercicios los están mandando México para allá. Evalúate, Hasta antes de 1998, los subejercicios se los quedaban las entidades. Del 98 para acá los tienen que devolver. Ahora, ojo, que yo nomás quiero llegar a un punto. Cuando el gobierno habla de austeridad, a mí no me salen las cuentas. Porque han gastado en el Tren Maya más dinero de lo que destinaron este año al programa de adultos mayores. Y no veo cómo puede ser más rentable una cosa que la otra. Se está proponiendo para el próximo año un déficit de 1.8 billones de pesos. 1.8 billones de pesos, 5% del PIB. Y no nos han explicado por qué es necesario que toda la sociedad adquiera ese volumen de deuda el próximo año. Y en cambio estamos discutiendo... Yo te lo contesto. Es año electoral. Es año electoral. Javier, o sea, bueno, a mí sí me gustaría. No lo dejes en el aire. Si vamos a escudriñar estos fideicomisos, que digo, pues veámoslo, discutámoslo. Pues yo quiero saber por qué hay que endeudarse 5% del PIB el próximo año. ¿Por qué es tan urgente unas obras y no otras? Yo quisiera saberlo. Y lo que ya se dijo, ¿por qué en los primeros 5 años de gobierno no era problema estos fideicomisos? Porque ya se hizo la purga. El gobierno ya trató de desaparecer los fideicomisos que quiso. Dejó afuera al Poder Judicial, dejó fuera a las Fuerzas Armadas. El IMSS Bienestar usa fideicomisos. También al INE se los quitaron. Y lo intentaron. Y no, ¿verdad? No, pues no. Es que hay derechos laborales detrás. Y Entonces lo intentas, luego lo defiendes en la corte, y cuando lo defiendes en tribunales, el presidente insiste, miren cómo protegen sus intereses. Acá yo no veo, la Suprema Corte es juez y parte, va a ser juez y parte. Y una cosa respecto a los derechos laborales, no solo, o sea, es falso que van a perder los derechos laborales si se extinguen los fideicomisos por varias razones. Primero, porque como les he venido repitiendo, no se están utilizando los fondos de los fideicomisos. Dos, salen de presupuesto de egresos. Y por último, se acaba de olvidar. Sí. El dictamen de la ley establece expresamente en 2 o 3 ocasiones que los derechos adquiridos de los trabajadores se van a respetar. Es decir, de los 15,000 millones de pesos que se va a reducir del fideicomiso, primero se separa lo que se tiene que pagar para que precisamente no suceda lo que ocasionó la desaparición de los recursos del CIDE y se puedan cumplir esos derechos, y después ya pasa el resto a la tesorería de la Federación. Que por cierto, en el caso del CIDE dijeron que se los iban a regresar copeteados vía el presupuesto. Sí, vía presupuesto. Nunca se los regresaron. Bueno, pero la consecuencia de esta argumentación, Leo, es que los diputados le están endeudando al país más
sobre esas deudas contingentes laborales que hay en el Poder Judicial. Claro. O sea, el Poder Judicial hizo un ahorro. Entonces, el ahorro me lo voy a gastar yo en gasto corriente, que es lo que va a hacer el gobierno. Porque además en el presupuesto que están presentando el gobierno son 5.4% de déficit del PIB y en inversión pública va a ser 2.8%. El artículo 73 de la Constitución dice que solamente puedes endeudarte para gastos en inversión. Entonces ahí hay 2 puntos porcentuales del PIB que el gobierno no puede explicar, porque está haciendo, además de la argumentación electoral. Si tú ahora dices, oye, yo voy a asumir en el PEF las deudas del Poder Judicial en materia laboral, pues eso es equivalente a un incremento en la deuda. Y van a utilizar los 15,000 millones de pesos para fondear gasto corriente del gobierno. Bueno, es irresponsable desde el punto de vista de las finanzas públicas hacer esta transacción. Híjole, pero por cierto, yo tengo que decir que el incremento real de deuda medido en saldos históricos de requerimientos del sector público sube creo que 2.2 puntos del PIB. Porque también tuvieron un ahorro supuestamente este año. Bueno, ¿no? Hay una razón adicional. Sí. El INEGI cambió el cálculo del PIB. Sí. El PIB subió, base, al cambiar el año base, el PIB nominal subió 3.8%. Sí. Entonces la reducción del cociente de deuda sobre PIB está influido porque subiste el denominador aritméticamente. Bueno, por eso, pero a ver, yo sí creo, y insisto, y lo debatiremos en su momento y seguramente en el 2025 el tema de las finanzas públicas, pero el año que entra salen las finanzas públicas tal como lo pusieron. El problema va a ser para el próximo pero gobierno. Es que en el 2025, el gasto del año que entra va a ser 26% del PIB. ¿Y sabes cuánto pusieron de gasto para 2025? 23. Sí, o sea, bajaron. 3 puntos porcentuales de reducción en el gasto. No, pues así no se requiere reforma fiscal. No, claro. No, bueno, y lo que dicen pero es reducir que el gasto 23%, pues sí. que le pregunten a las candidatas si les alcanza. Pues Nada más que estamos utilizando otros argumentos para atacar la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. pero nada más el contexto. Sí, a ver, un último comentario. Vamos, último comentario. Por ejemplo, yo sí creo que el Congreso, el Legislativo, tiene potestad presupuestal. Y si hacia adelante este gobierno o el futuro decide que los jueces del futuro tienen que ganar menos, que lo hagan, después que enfrenten las consecuencias de debilitar las capacidades institucionales. Pero el asunto de por decreto extinguir fideicomisos me parece peligroso. Y la evidencia está. Mira, tú hablas en corto con gente de Hacienda y te dicen, nos metieron en una bronca. Hay un montón de áreas del gobierno federal que es la hora que no saben cómo resolverlo, porque el instrumento idóneo, flexible, era el fideicomiso. Sí. Pero está prohibido usar fideicomisos. Salvo para las Fuerzas Armadas. Exacto. Es que el problema fundamental no es el instrumento, sino los fondos, repito. O sea, yo no creo que los fideicomisos tienen un problema inicial de opacidad, pero que es fácil darle la vuelta. Tú mismo ya has visto los saldos de los fideicomisos. El problema es de dónde estás sacando el dinero. Estás obteniendo ahorros, rendimientos financieros de dinero público que tuviste que haber regresado hace 10 años. Pero sigue siendo dinero público, Vanessa. Claro, pero... O sea, esos fideicomisos siguen... Pero etiquetado el Poder Judicial. Pues no se lo están llevando a su casa. Pero no le están regresando a la tesorería de la Federación. Eso sí es un buen punto, porque hay otras instituciones que no te lo gastaste, venga para acá la lana, ¿no? Pues sí, dale. La verdad, sí, eso ocurre. Gracias, Vanessa. Gracias, Luis. Gracias, Javier Aparicio, por venir. Voy a platicar ahora con el embajador de Palestina en México, continuar esta plática que ayer quedó pendiente por un problema de comunicación. La vamos a retomar el día de hoy. Regresamos.